estudiar. ¿Cómo interpreta usted los datos que hemos conocido de la encuesta de población activa? El Gobierno ha sacado el dato más optimista, que es esa creación de más de 80.000 puestos de trabajo, pero lo cierto es que también vemos un paro que se estanca en el 20% y una población activa que se incrementa en 100 y pico mil personas. Al final, 30 y pico mil personas más buscando empleo. Bueno, pues yo creo que el dato de que se ha creado empleo me parece un dato positivo, pero efectivamente la lectura hay que hacerla de manera completa, ¿no? El paro ha aumentado, y ha aumentado porque ha aumentado la población activa. Yo no, en este momento no sé exactamente, porque todavía no hemos podido hacer el desglose de en torno a qué colectivos ha aumentado la población activa. Parece ser que pueden ser trabajadores varones. Puede ocurrir, creo que es bastante razonable que lo que haya ocurrido es que como hay más de 1.300.000 familias españolas que nadie tiene un puesto de trabajo, un chico o una chica que esté en edad de estudiar y que ahora vienen las vacaciones, pues haya decidido incorporarse al mercado laboral porque lo necesita su familia. O incluso no es descartable que personas mayores, hombres mayores, que hayan decidido dar un paso hacia adelante a ver si pueden encontrar algún trabajo. Al final, yo creo que hay un componente estacional fuerte en estos últimos datos. Las cifras de paro probablemente en julio sean buenas, las vamos a conocer un día de estos, pero yo creo que ahí hay un componente estacional muy fuerte y los datos para ver si afianzan o no la recuperación económica, creo que hay que analizarlos a partir de octubre. ¿La huelga general es inevitable ya? Bueno, la huelga general la provoca el gobierno, nosotros la convocamos. Es inevitable porque el gobierno la ha provocado por la imposición de esta ruptura laboral, que al final supone un cambio de carril de la política del gobierno. Y por lo tanto es una huelga muy necesaria, muy legítima. Yo quiero insistir en un hecho fehaciente, ¿no? Es un acto de afirmación constitucional, la huelga en España es un derecho constitucional. Nosotros lo que hacemos es solicitar de los trabajadores y de las trabajadoras que renuncien a un día de su salario, aquellos que tienen un trabajo, precisamente para cambiar el curso de los acontecimientos. Queremos que se rectifiquen las decisiones que se han adoptado, pero también queremos evitar decisiones como la que se pretende también sacar adelante en relación con el retraso en la edad de jubilación de 65 a 67 años, en un país como este donde hay tantos problemas en el mercado laboral que ese vendría a agravar aún más los problemas que hay en el mercado laboral en nuestro país. Usted sabe, me imagino que no se sorprende si se lo digo, que en ocasiones se habla de Cándido Méndez incluso como el vicepresidente tercero. O sea, que ha tenido usted una muy buena relación con el presidente del gobierno y cierta complicidad durante mucho tiempo. Y de repente hemos visto esta ruptura que casi parece, no diría definitiva, pero muy brusca. ¿Cómo ha llevado usted esto? ¿Le ha costado romper finalmente con alguien con quien forjó cierta alianza en un tiempo? Bueno, me ha ascendido, ¿eh? Se acaba de cuarto y creo que me acaba de ascender, me acaba de terminar. Es verdad. Bueno, eso tampoco pasa nada. Esto es una especie de leyenda urbana y como todas las leyendas urbanas son mentiras. Mire, al margen digamos, de la relación personal que yo haya podido tener por razones del pasado y del presente con el presidente del gobierno, a mí, como secretario general de la UGT, lo que me marca mi opinión política de las decisiones del presidente del gobierno son las consecuencias, digamos, de sus decisiones, ¿no? Y aquí se ha producido una ruptura muy brusca, pero una ruptura muy brusca del gobierno en relación con su política hace poco tiempo. Mire, yo el otro día comentaba que el problema, a mi juicio, no es solo que, digamos, se haya roto con el discurso anterior y haya una especie de pérdida del discurso político. El problema es que en algunos aspectos se ha abrazado el discurso político que se combatía hace 2 meses, digamos a finales de abril. A finales de abril todavía se hablaba de un discurso y se pretendía practicar una acción política que creo sinceramente que con sus errores, sus problemas, los fallos que pudiera haber, es una línea
que es la que nos podría mantener los estímulos públicos, mantener los estímulos fiscales, es la que nos podría asegurar que la recuperación económica vendría un poquito antes y el impacto de la crisis económica sería un poquito menor. Ahora, con esta línea, yo soy de los que creo que se va a retrasar la recuperación de la economía y los sacrificios van a ser lamentablemente mayores. ¿Por qué? Porque al final el problema es de recursos. Si se oye el otro día la gran alianza de las 5 grandes asociaciones de empresarios de la Constitución, lo que piden es dinero. Dinero o dinero. Piden dinero en el sentido de que hay que mantener las inversiones públicas, o si no, piden dinero porque dicen que hay que abordar, piden una especie de FROP para las empresas, pues dicen que hay que abordar la reconversión. O lo que está ocurriendo con los automóviles en este momento. ¿Por qué se ha mantenido la demanda? La demanda de automóviles se ha mantenido porque ha habido incentivos para la compra en Europa, porque nosotros el 80% de lo que fabricamos lo vendemos en Europa, y porque también había incentivos aquí. ¿Pero usted cree que el presidente del gobierno podría haberse resistido a las presiones de Europa? Mire, yo ahí voy a hablarle con mucha claridad, ¿no? Yo tengo dudas si se han defendido los intereses generales de nuestro país con la suficiente intensidad. Lo digo con sinceridad. Creo que España es mucho más solvente. España no es Grecia. Y a mí me da la impresión de que al grito de España no es Grecia se ha dejado que nos apliquen la plantilla de Grecia. No con la contundencia de Grecia, evidentemente, porque era imposible, porque es que en Grecia ha habido unas prácticas contables, como se sabe, fraudulentas en la administración pública. Pero un país que en este momento está en muchos puntos por debajo, en deuda soberana, en relación con otros países de Europa, creo que se deberían de haber defendido otras alternativas. Sé que al final aquí ha sucumbido al pánico la eurozona. Y España pues, se ha convertido como la campeona a la fuerza de una política de ajuste de la que yo he oído en algunos ámbitos, bueno, se lo he oído a la presidenta de la República Argentina hablando de su dura experiencia con el Fondo Monetario, porque es el Fondo Monetario el que está imponiendo, digamos, la política en la eurozona y en España. Hablaba de que la eurozona tiene riesgo de ir hacia la argentinización de la situación económica. Es decir, a un retraso en la recuperación, a un aumento del paro, estar en una situación de estancamiento durante tiempo, y no es la única persona que lo dice. Hay informes muy actuales que analizan la situación de España y llegan a esa misma conclusión. Estas propuestas del fondo se aplicaron a Irlanda y se aplicaron a Letonia en primer tiempo, en los primeros tiempos, y el fondo, por ejemplo, en el caso de Letonia, creo que recuerdo bien la cifra, hablaba de que iba a caer la economía un 5%, en el 2009 cayó el 18%, mucho más de lo que decía el fondo. O hablaba de que Irlanda iba a entrar en crecimiento positivo en el año 2009 y cayó un 10% la economía, ¿no? Esas son las recetas que han aplicado en España. Y yo tengo una discrepancia pues profunda, creo que y tengo derecho y la voy a defender donde tenga que defenderla, y este es uno de los elementos que enlaza la huelga general del 29 de septiembre con el hecho de que la incluimos en una jornada de acción sindical a nivel europeo. Y el lema de esa jornada, de todo el sindicalismo europeo para el 29 de septiembre, es no a la austeridad, sí al crecimiento económico y al empleo. Esa palabra austeridad, que es una palabra políticamente correcta, que suena bien, lo que esconde son muchos sacrificios para los que no son culpables de la crisis, y la protección y el beneficio de las administraciones públicas a los que han provocado la crisis. Permítame recuperar la anécdota. Lo que pasa es que para nosotros la anécdota tuvo casi una categoría superior dadas las circunstancias. ¿Qué pasó en Rodiezmo? ¿Qué pasó con el acto de Rodiezmo? Pues no. ¿Fue usted el que le dijo al presidente que no fue? No, mire, ¿Fue el que voluntariamente? Yo ya he dicho que a mí no me mezclen en ese tema. Yo soy de los que creo que el presidente del gobierno, a partir de que tomó la decisión de aplicar el plan de ajuste, tengo la impresión, cuando vio que había un cambio, estamos hablando de la primera semana de mayo, segunda quincena de mayo, creo que ya entraría, digamos, dentro de su ámbito de reflexión este tema. Yo cuando he conocido la declaración oficial del gobierno, porque es la que conozco de manera fehaciente, pues he llegado a la conclusión, lo dije y lo repito, que me parece lógico que un acto que tiene raíz sindical, que cuente con la presencia del presidente del gobierno, cuando al presidente del gobierno
la Unión General de Trabajadores le ha convocado a una huelga general, pues no parecía lógico, ¿no? Y por lo tanto me parece correcto la decisión del presidente. Pero no hay trastienda, digamos, ahí. Yo creo que es una decisión meditada del presidente del gobierno, creo que lógica y correcta. Si me permite, señor Méndez, nos